Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Fajardo. Soy médico hematólogo del Hospital Centro de Salud. Y el tema que nos compete desarrollar en esta presentación son anemias. Debido a la extensión de este tema para plantearlo en una sola clase, el enfoque que vamos a tratar de establecer es lograr un concepto clínico de lo que son estas patologías. Es debido a eso que nos hemos planteado algunos objetivos a desarrollar durante la presentación. Los objetivos planteados son lograr la interpretación de un hemograma, porque solamente no nos aporta los valores de recuento de glóbulos rojos como también de hemoglobina y hematocrito, sino también reconocer la serie blanca y la serie plaquetaria. Con la interpretación del hemograma podremos realizar una conceptualización y clasificación de estas anemias para poder entender en parte la fisiopatología de estas patologías y poder realizar los planteos diferenciales y lo que es, el objetivo fundamental, lograr un pensamiento clínico de estas patologías. Comenzaremos con el análisis del hemograma. El hemograma nos da información no solamente del recuento de eritrocitos, el cual tiene un valor dependiendo ya sea de un hombre o de una mujer, también depende de la edad, pero esos valores se modifican también dependiendo del laboratorio o del método realizado. Dentro del análisis de los glóbulos rojos no solamente están el recuento de eritrocitos, sino también los valores de hemoglobina y de hematocrito, que son, determinadamente característicos ya sea para el hombre o la mujer. En el hombre, según este dato de laboratorio, es de 13 a 18 de hemoglobina y de 40 a 45 de hematocrito. Estos pueden variar, estos valores de referencia, son otros valores en la mujer, y es muy importante tener en cuenta estos dos valores porque en base a eso se realiza el concepto de lo que son las anemias. El hemograma también nos aporta información del tamaño de los glóbulos rojos, llamado como volumen corpuscular medio, que es de 80 a 100 femtolitros. Este es un valor muy importante a tener en cuenta porque más adelante desarrollaremos una clasificación basado en estos valores. Otro dato muy importante que nos da el hemograma es la hemoglobina corpuscular media, la cual no haremos hincapié en esta presentación. Esto es en cuanto al análisis de la serie eritroide en el hemograma. También nosotros la información que nos aporta son en cuanto a los glóbulos blancos, es decir, a los leucocitos, y en cuanto a la serie plaquetaria, es decir, a las plaquetas, que tienen los valores normales. Puede variar dependiendo del laboratorio. Y por último, la información que nos presenta en cuanto a los leucocitos es su diferenciación, que eso más adelante lo veremos en otras presentaciones, la correcta interpretación del porcentaje de glóbulos blancos. Entonces, sabiendo todo el aporte de información que nos da el hemograma, y fundamentalmente en estos dos valores haciendo hincapié, vamos a evaluar el concepto de lo que es anemia. Anemia se define como el descenso de la hemoglobina o el hematocrito, 2 desvíos estándares por debajo de la media normal para la edad y para el sexo. ¿Cuáles serían las causas de anemia? Son 3 grandes grupos. Por pérdidas de sangre, debido a la falta de producción de glóbulos rojos y debido al aumento de la destrucción de los mismos. En el siguiente gráfico podremos analizarlo un poco más detenidamente. Me gustaría arrancar con este enunciado en donde el diagnóstico de anemia no es un diagnóstico final, sino que es siempre la punta del iceberg y hay que buscar una causa subyacente. Un paciente generalmente no lo diagnosticamos de anemia como una enfermedad, sino como una causa subyacente de algo, en donde hay 3 grandes grupos que se llevan prácticamente casi todas las causas de anemia. Las debidas a pérdidas de sangre, como hemos
nombrado anteriormente, ya sea gastrointestinal, ginecológica, por traumatismo, debido a la mala producción de glóbulos rojos, es decir, a una eritropoyesis disminuida, la cual puede ser debido a carencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico, o incluso a problemas hematológicos primarios o enfermedades de la médula propiamente dicho. Y el tercer grupo que nos abocará a estudiar es el aumento de la destrucción de estos glóbulos rojos a través de un fenómeno de hemólisis. En cuanto a los síntomas, esto está bastante explicado en todos los apartados de bibliografía, pero bueno, los síntomas más llamativos a tener en cuenta siempre son la palidez, la cual puede ser cutánea mucosa, la astenia, la dinamia, la taquicardia, la fatiga, la cefalea, etcétera, etcétera, la cual, podrán desarrollarla adecuadamente según la bibliografía. Vamos a hablar acerca de una de las tantas clasificaciones que existen para la anemia, la cual me parece que es bastante, fácil de entender, y más allá de la simplicidad de la clasificación, la practicidad que ésta nos aporta. Vamos a clasificar una de las formas de clasificar las anemias es según el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño que tienen los glóbulos rojos. Tal es así que la podemos clasificar de la siguiente forma. Según la morfología, la podemos clasificar en microcíticas, normo o macrocíticas, según el volumen corpuscular medio. Microcíticas son las que tienen menos de 80 femtolitros, la normo son las que tienen 80 a 100 y las macros son las que tienen más de 100 femtolitros en cuanto a su volumen corpuscular medio. Orientarnos según esta clasificación también nos ayuda a pensar en determinadas patologías. Por ejemplo, si nosotros presentamos una anemia de características microcíticas, podremos, entre tantas otras etiologías, determinar si es una anemia ferropénica, una anemia de enfermedades crónicas o una talasemia. Si es normocítica, pueden ser múltiples patologías, no solamente hemolíticas ni no hemolíticas. También acá puede estar incluida las enfermedades crónicas. También puede estar incluidas acá las de enfermedades asociadas a otras patologías o hematológicas primarias. Y dentro de las macrocíticas, es decir, que tengan un volumen corpuscular mayor a 100, tenemos que hacer como una subclasificación o una discriminación en donde hablamos de anemias megaloblásticas cuando tienen más de 115 de volumen corpuscular medio y es característica de algunas deficiencias de vitaminas, más frecuentemente de la vitamina B12, pero también incluidas la del ácido fólico, y las no megaloblásticas, es decir, que tienen un valor de BCM menor a 115 pero mayor a 100, caracterizadas en algunas oportunidades por hipotiroidismo o enfermedad hepática, entre otras etiologías de estas anemias. Vamos a tratar de confrontar dentro de las anemias de características microcíticas cómo podemos diferenciar una ferropenia de una talasemia. Para esto vamos a desglosar la presentación de un caso clínico bastante simple. Tenemos una paciente de 25 años, femenina, que realiza una consulta prelaboral, no refiere antecedentes patológicos. Lo que sí descubrimos, siendo puntillosos en el interrogatorio, es una hipermenorrea que es muy frecuentemente no tenida en cuenta muchas veces en el interrogatorio por la misma paciente, ya que refiere que sus ciclos menstruales son habitualmente normales, pero nosotros interrogando sabemos que en cuanto a duración y en cuanto a cuantía están aumentados. Ya no refiere sintomatología en el examen físico, es más, realiza actividad deportiva sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros le solicitamos el laboratorio y nos encontramos que tiene un glóbulo blanco de 6700 con un diferencial que es normal,
Vemos que tiene unos valores de hemoglobina de 10.1 y en un hematocrito de 30, en donde un dato característico es el volumen corpuscural de 65 femtolitros. El recuento de plaquetas es de 450.000, los reticulocitos están en 0,4, ya los analizaremos más adelante a estos datos, pero está como con una disminución en la producción. Tenemos la función renal y el hepatograma, que es normal. Entonces, lo que nosotros encontramos alterado en el laboratorio son estos valores. Y lo que también me llama la atención en el interrogatorio es la parte de la hipermenorrea. Entonces, si nosotros tenemos una anemia con características microcíticas, nos deberíamos realizar el siguiente planteo. Bien, entonces, según lo que presentamos en el caso clínico, ¿qué es lo que veo alterado? Bueno, lo que vemos alterado es que tiene una anemia que es de características microcíticas. Vamos, entonces, ¿qué estudios complementarios solicitaríamos para evaluar este tipo de paciente? Solicitaríamos un frotis de sangre periférica y los estudios de ferrocinética. Entonces, en el frotis de sangre periférica nosotros encontraremos los glóbulos rojos, los cuales veremos que se encuentran disminuidos de tamaño y bastante más claro, o sea, mucho más clarito de lo que deberían ser. Esto es característico de los déficits de hierro, en donde muchas veces los mismos datos de laboratorio nos informan de microcitosis y de hipocromía. Dentro del perfil de hierro pedimos ferremia, concentración de transferrina y saturación de transferrina. También podremos solicitar el recuento de reticulocitos. Los reticulocitos hacen alusión a los glóbulos rojos jóvenes y a la capacidad de producción de la médula. Y también es de buen proceder solicitar estudios de ferritina que nos hablan del porcentaje de reserva que tiene de hierro el cuerpo, y también el dosaje de ácido fólico y vitamina B12. Entonces, si nosotros solicitamos un perfil de hierro, haremos un repaso muy breve y sintéticamente de lo que es, la absorción de hierro. Una vez que nosotros absorbemos hierro, ya sea vía oral en este caso, la absorción intestinal del hierro irá al plasma, en donde en el plasma el hierro o circula solo o unido a la transferrina. La transferrina es la proteína encargada de transportar el hierro a diferentes compartimentos: a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, al hígado y al sistema macrofágico para el almacenamiento de ferritina, e incluso a los glóbulos rojos para su metabolismo y obviamente para darle las características que estos presentan. Entonces, repasando cuáles serían las causas de anemia ferropénica, nosotros tenemos que tener en cuenta fundamentalmente las fisiológicas, en donde la más característico es a partir de los ciclos menstruales o incluso en el embarazo o en el crecimiento. La dieta inadecuada es poco frecuente. Trastornos de mala absorción, ya sea por gastrectomías, cirugías o enfermedades celíacas, también es un tema a tener en cuenta. Y lo que más frecuentemente es la característica prácticamente de las causas de anemia son por pérdidas, ya sea del aparato digestivo, respiratorio, geniturinario, flebotomía, traumatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta primera parte hemos planteado el concepto de anemia, la interpretación del hemograma, la clasificación morfológica de la anemia, en donde hemos estudiado las microcíticas, con hincapié en la parte de la ferropenia. Ahora, en el siguiente caso clínico, haremos una contrapartida de este tipo de anemias ferropénicas. Tenemos en este caso un paciente masculino de 28 años, de ascendencia italiana, sin antecedentes patológicos, que realiza una consulta para evaluación de un laboratorio preoperatorio de una cirugía de rodilla. Es un paciente, como vemos, sin antecedentes, en donde es habitué de actividades deportivas y no tiene ningún síntoma relacionado.
Entonces vemos el laboratorio en donde los glóbulos blancos son normales, pero nos llama la atención que cuenta con una hemoglobina de 10, un hematocrito de 30 y un volumen corpuscular de 55 femtolitros. Recordemos que el volumen del BCM normal es de 80 a 100, donde nos llama poderosamente la atención estos valores. Y también estos valores de hemoglobina y hematocrito en un paciente que está totalmente asintomático. Entonces, continuando con el análisis, las plaquetas están normales y los reticulocitos corregidos son de 3.5, o sea que está produciendo en buena cantidad. Entonces, yo tengo un paciente que tiene una anemia de características microcíticas, pero vemos que en el interrogatorio no me refirió a ningún tipo de pérdida. De todas formas, es de buen proceder solicitar un perfil de hierro en donde tenemos un hierro de 110, bastante normal, yo diría prácticamente un poquito aumentado, la transferrina normal, una saturación, digamos, de características normales, casi aumentadas, y una ferritina también diría de que bastante aumentada. Continuamos con los datos del laboratorio solicitados y tenemos una LDH de 1000, o sea, aumentada, una bilirrubina total aumentada a predominio indirecto y una esplenomegalia por métodos ecográficos. Teniendo en cuenta estos valores de perfil de hierro y estos valores de hemoglobina y teniendo en cuenta este dato que es su ascendencia italiana, podemos incurrir en algún razonamiento. Entonces, ¿qué pasó con el laboratorio? ¿Por qué tiene una anemia? ¿Por qué es microcítica? ¿Por qué es tan pequeña? ¿Y por qué no es ferropénica? Si nosotros nos regimos por la clasificación morfológica de las anemias, vemos que las anemias de microcíticas pueden ser ya sea por ferropenia, ya sea asociada a enfermedades crónicas o talasemias. En este caso, el paciente no tiene ninguna enfermedad crónica, no es diabético, no tiene ningún problema renal, ni tampoco antecedentes oncológicos, ni tampoco inmunológicos. Por lo tanto, a mí me habilita a pensar, veamos si no se trata de una talasemia. ¿Qué son las talasemias? Las talasemias son un grupo heterogéneo de defectos congénitos de la producción de la hemoglobina, cuya consecuencia es la disminución o ausencia de determinadas cadenas de globina. Existen múltiples, pero las más comunes son la alfa y la beta. Las diferentes formas de talasemia pueden ser alfa, beta, delta, gamma e incluso otros tipos de asociaciones, pero digamos es solamente a modo de mención que establecemos este concepto. Lo que es importante, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente con un frotis de sangre periférica, con los estudios de ferrocinética y la electroforesis de hemoglobina. Si nosotros recordamos el caso, muchas veces, incluso antes del frotis de sangre periférica y de solicitar los estudios de ferrocinética, muchas veces el interrogatorio de los antecedentes, en este caso de pacientes y su ascendencia, ya sea italiana, española, portuguesa o del norte de África, nos hablan acerca de las enfermedades o anemias del Mediterráneo, las cuales según el frotis y la ferrocinética, si son normales, nos ayudarían a pensar a que no se trate de una talasemia. Para poder confirmar o descartar este tipo de patología se solicita lo que se conoce como la electroforesis de la hemoglobina. Este estudio nos discrimina las diferentes formas de hemoglobina que presenta el glóbulo rojo, lo cual tiene características de presentar la hemoglobina A de un 95-98% y la hemoglobina A2 de 2 a un 3%. Después la hemoglobina fetal, la C y la S, son prácticamente nulas en los pacientes, digamos, sin talasemia. Si nosotros tenemos aumentados los valores de hemoglobina A2, podemos inferir indirectamente en el que este paciente, presentado en el caso clínico, presenta una talasemia, la cual la más frecuente son las formas alfa, aunque también podría ser una beta talasemia. Continuando con los métodos complementarios que solicitamos, también pedimos una bioquímica general, pedimos estudios por imágenes, una ecografía para ver el hígado y el vaso. Y para confirmar o descartar
una talasemia se solicitan estudios moleculares, los cuales son bastante complejos y escapan a esta presentación. Entonces, siguiendo con el caso, si se tratara de una beta talasemia, que son las formas más frecuentes y en donde más habitualmente encontramos alteración en la electroforesis de hemoglobina, hay diferentes fenotipos, es decir, formas de presentación. Lo más común es que sea una talasemia menor o un rasgo talasémico, en donde el paciente es totalmente asintomático y el diagnóstico se realiza prácticamente por casualidad por algún control médico, ya sea de rutina o prelaboral o prequirúrgico. Como vemos en la talasemia menor, la anemia es leve o ausente y prácticamente no tiene requerimiento transfusional. Hay otros tipos de fenotipos, como por ejemplo la talasemia intermedia y la talasemia mayor, en donde ya vemos en la intermedia cómo hay alteraciones de los valores de hemoglobina y en donde ya tenemos un requerimiento transfusional. Tal es así que la talasemia mayor tenemos el recuento de hemoglobina de menos de 7,5 y en donde tenemos un requerimiento transfusional periódico. Esto es únicamente a forma de ilustrar los diferentes fenotipos de las presentaciones de las beta talasemias. Entonces, haciendo un pequeñísimo repaso de lo que hemos hablado, hemos conceptualizado lo que es anemia, hemos adoptado la clasificación morfológica de las anemias, la cual es muy práctica y útil, hemos confrontado dentro de las anemias microcíticas la presentación de una anemia ferropénica o de una talasemia. Continuamos presentando en la siguiente diapositiva otros casos clínicos para ilustrar otras formas de presentación de anemia. Tenemos una paciente de 46 años, femenina, internada en la sala de clínica médica. Tiene como antecedente un lupus eritematoso sistémico, lo cual no es muy adherente al tratamiento. Ingresa por guardia, por astenia dinamia, marcadísima, con palidez cutáneo mucosa y presenta en el laboratorio anemia. Desglosamos el laboratorio, en donde tenemos glóbulos blancos de 6100 con un diferencial conservado. Nos llama poderosamente la atención los valores de hemoglobina y hematocrito 5,5 y 18 y como otro dato aportado, el volumen corpuscular medio es de 98. Presenta un recuento de plaquetas normales. Continuamos con los datos de laboratorio y vemos que tiene un recuento de reticulocitos de 10.5. O sea, está regenerando con una fuerza considerable. Analizando hasta acá, lo que nos llama la atención en la presentación del caso son los antecedentes de su lupus mal controlado y estos valores de hemoglobina con este volumen corpuscular que es normal en el límite superior, y esto que hay muchos glóbulos rojos jóvenes salilla que tiene una buena capacidad de replicación en la médula. Entonces, ¿cuál sería el razonamiento a seguir? Le solicitamos estudios de ferrocinética y dosaje de folatos y vitamina B12, los cuales son normales. Solicitamos dentro de la bioquímica general, lo que nos llama la atención es que tiene una LDH de 2700, bastante aumentada, una bilirrubina total de 3.5 a predominio de la indirecta. Esto nos habla acerca de como que estamos en presencia de hemólisis. Hay que completarlo con solicitud de estudios de aptoglobina. Continuamos con los métodos complementarios y tenemos que una prueba de Coombs directa nos da positiva. Función renal, hepatograma y coagulación normal. Pedimos estudios virales, los cuales son sin particularidades. Pedimos una ecografía en donde presenta una leve esplenomegalia y tomografías en donde no hay ninguna particularidad. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este caso? Lo alterado en todo el laboratorio nos llama la atención los valores de hemoglobina muy bajo con un volumen corpuscular medio.
Nos da positiva la prueba de Coombs. Después sabremos o analizaremos que la prueba de Coombs es un método complementario que nos diferencia o nos ayuda a identificar anticuerpos, los cuales pueden estar haciendo efecto ya sea sobre el glóbulo rojo a nivel del plasma, lo cual contribuiría a la destrucción de los mismos. Y si hay destrucción de glóbulos rojos, obviamente deberíamos tener aumento del LDH y bilirrubina a expensas de la indirecta. Entonces, según la clasificación morfológica, en una paciente en la que acabamos de presentar con antecedentes de lupus y parámetros de hemólisis con prueba de Coombs positiva, nos ayudaría a pensar en algún tipo de forma de anemia hemolítica. Entonces, ¿qué son las anemias hemolíticas? Las anemias hemolíticas se caracterizan por, como su mismo nombre lo dice, hemólisis, destrucción o acortamiento de la vida media del glóbulo rojo, las cuales pueden obedecer a diferentes causas inmunológicas, hereditarias como la esferocitosis, la eliptocitosis, etcétera, etcétera, mecánicas, ya sea por reemplazo de válvulas o debido a una microangiopatía trombótica, tóxicas por determinados venenos, infecciones debido a cuadros de sepsis y de etiologías no inmunológicas. Ahora trataremos de desarrollar un poquitito de lo que serían las anemias hemolíticas de tipo inmunológica, pero para ello vamos a conceptualizar algunos términos. Hablamos de hemólisis debido al acortamiento de la vida media de los eritrocitos, es decir, a la destrucción. Esta hemólisis puede ser de tipo inmune cuando está mediada por un anticuerpo. Ese anticuerpo se encarga de aumentar el clearance, es decir, la destrucción eritrocitaria, sea a través del complemento o a través del sistema retículo endotelial o el sistema hemofagocítico. Si la hemólisis es inmune, podemos rotularla como una hemólisis autoinmune cuando el anticuerpo está producido por el propio organismo y es dirigido contra un antígeno propio del eritrocito. Entonces, las anemias hemolíticas autoinmune, quiere decir porque hay un autoanticuerpo, es decir, un anticuerpo producido por el mismo cuerpo, puede ser de tipo caliente o puede ser por anticuerpos de tipo fríos. Eso ya lo diferenciaremos más adelante. Para saber si una anemia hemolítica está presente es fundamental tener una prueba de Coombs positiva, que como nosotros acabamos de decir, este es un método complementario que expone a través de un fenómeno de antígenos anticuerpos la destrucción de los glóbulos rojos, ya sea estos presentes en el eritrocito o liberados en el plasma. Tal es así que si nosotros tenemos una anemia con parámetros de hemólisis y tenemos presente una prueba de Coombs positiva, hablamos de que estamos en presencia de una anemia hemolítica de tipo inmune o autoinmune. ¿Cómo funciona o cuál es el mecanismo fisiopatológico de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes? ¿Cuáles son los factores vinculados? Nosotros tenemos el glóbulo rojo con su antígeno, tenemos la inmunoglobulina con su fracción IgG, en donde esta fracción IgG es encargada. Entonces, en las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes tenemos la inmunoglobulina G, que es encargada de llevar el glóbulo rojo para su destrucción en el sistema retículo endotelial, que en este caso es el vaso, pero también puede ser destruido ya sea en hígado, en médula o en cualquier órgano del sistema fagocítico mononuclear. Es por eso que este tipo de destrucción se conoce como extravascular, característica de las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, pero no exclusivamente, porque como sabremos las hemólisis por lo general tienen predominio ya sea de destrucción intravascular o en el sistema del retículo endotelial, dependiendo de si es caliente o frío. En este caso, en las calientes es el predominante de los mecanismos.
En cambio, en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, nosotros tenemos que está involucrada una inmunoglobulina que es de tipo IgM, en donde a través del sistema del complemento es encargada de producir, en este caso, la destrucción del glóbulo rojo, y por lo tanto su predominio de la destrucción es a nivel del sistema intravascular y no predominantemente, como en el caso de los anticuerpos calientes, en el sistema retículo endotelial. Haciendo un repaso de lo que hemos visto, hemos charlado acerca de las anemias hemolíticas, hemos realizado hincapié en la parte inmunológica al hablar de las anemias hemolíticas autoinmunes, en donde es característico la presencia de la prueba de Coombs, ya sea directa o indirecta, para hacer el diagnóstico, y en donde hemos establecido las características, ya sea por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Continuando con la presentación, vamos a hablar de una paciente de 22 años, femenina, que consulta derivada del interior por anemia, tiene como antecedentes hipotiroidismo, diarrea frecuente y pérdida de peso. En el examen físico presenta una palidez cutánea mucosa, caída de cabello, astenia, cefalea, refiere disnea, grandes esfuerzos, con ciclos menstruales normales, y un hecho que me llama la atención en el examen físico son las parestesias en miembros inferiores. Entonces solicitamos los métodos complementarios, en donde llama poderosamente la atención en parte los glóbulos blancos, en donde tenemos 3000 con un diferencial en donde predominan los linfocitos sobre los segmentados. La hemoglobina está en 6.7, el hematocrito en 20 y 89.000 plaquetas. Un hemograma en donde me llama poderosamente la atención la afección de las tres líneas, tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Un dato más aportado por el laboratorio es que tiene un volumen corpuscular de 120, algo sumamente importante para la interpretación de este hemograma y de esta paciente. Continuando con los métodos complementarios, tenemos reticulocitos de 0,5 disminuidos, nos está hablando de una pobre producción de glóbulos rojos. Pedimos los estudios de ferrocinética, en los cuales son normales, tiene un perfil de hierro normal, una transferrina y una saturación. La prueba de Coombs me da negativa, a pesar de tener una LDH de 3000 y una bilirrubina total de 4 a predominio de la indirecta. Tenemos una función renal y un hepatograma, el cual es normal. Entonces, nosotros nos paramos frente a este paciente y nos llama la atención este hemograma tan alterado. Los parámetros de hemólisis también se encuentran alterados. Al tener parámetros de hemólisis con perfil de hierro normal, solicitamos una prueba de Coombs, la cual es negativa. El resto del análisis es normal, pero este dato es, digamos, muy importante a tener en cuenta: el volumen corpuscular medio de 120. Entonces, ¿qué encontramos en el hemograma alterado? Lo recién mencionado. Entonces, si la prueba de Coombs es negativa, ¿por qué el volumen corpuscular es tan alto? Este dato es importante porque, según la clasificación morfológica de las anemias, nosotros hemos hablado que las macrocíticas son cuando son de más de 100 de femtolitros de BCM, pero tenemos que discriminar las megaloblásticas de las no megaloblásticas, en donde las megaloblásticas son cuando tenés más de 115, y es muy característico lo de los déficits de vitamina B12. Si en esta paciente hubiésemos solicitado un dosaje de vitamina B12, seguramente se hubiese encontrado alterado, y lo cual nos plantearía, digamos, prácticamente ya el diagnóstico de la paciente. Pero hay un hecho a tener en cuenta y que nos llama también poderosamente la atención en el caso, es la rotunda alteración en el hemograma. O sea, tenía pocos glóbulos blancos, tenía también bajas las plaquetas, además de tener anemia.
Entonces, en la fisiopatología del conocimiento o de estos tipos de anemia megaloblásticas, para hacer un repaso bastante puntual y bastante simplificado, hay una alteración en la síntesis del ADN. Para la producción de esta sustancia, de estas moléculas, es fundamental no solamente la vitamina B12, sino también el ácido fólico. Al no tener ácido fólico ni vitamina B12 para la producción de ADN, el glóbulo rojo, ya sea también el glóbulo blanco en la plaqueta, no puede diferenciarse, y al no poder diferenciarse, esta célula queda como estancada en su diferenciación, aumentada de tamaño, y por lo tanto, al no poder continuar con su maduración, es destruida. Eso es lo que explicaría por qué nosotros tenemos parámetros de hemólisis, de destrucción, que en la bibliografía, en las anemias megaloblásticas, anteriormente se las conocía como aborto medular. Y también explicaría por qué en este tipo de pacientes se presenta con pancitopenia. No solamente porque no puede producir glóbulos rojos, le pasa exactamente lo mismo a la serie blanca y a la serie plaquetaria. Esto es también para tener un poco en cuenta las características, fisiopatológicas de estas anemias, las cuales quedarán para ampliar según la bibliografía y escapa al planteo de esta presentación. ¿Cuáles son las etiologías de estos tipos de anemia megaloblástica? El déficit de vitamina B12 obedece a múltiples causas. Déficit de factor extrínseco, gastritis astrófica, enfermedades intestinales, algunas parasitosis, incluso algunos déficits congénitos. Para el déficit de ácido fólico, que es un poco menos frecuente, se encuentra destacándose el alcoholismo con la malnutrición y una dieta inadecuada, o en algunos casos también el hiperconsumo en las anemias hemolíticas. Entonces, repasando el caso presentado de este paciente con anemia megaloblástica, llama poderosamente la atención la pancitopenia, la afección de las 3 líneas celulares y con el volumen corpuscular tan elevado. Fisiopatológicamente, esto se explica por el déficit de la síntesis de ADN debido a la carencia de vitamina B12 y ácido fólico, lo cual produce una eritropoyesis ineficaz, y por lo tanto, al no poder madurar el glóbulo rojo, ni el glóbulo blanco, ni la plaqueta, esto se destruye. Esa sería prácticamente sintetizada la fisiopatología de por qué estas anemias megaloblásticas se presentan en casos extremos con pancitopenia. Ya para finalizar, presentaremos uno de los últimos casos clínicos para evaluación de los que son otro tipo de anemias, que son las inflamatorias. Tenemos un paciente de 65 años que tiene como antecedentes diabetes tipo 2, que ya se encuentra en etapas de complicaciones crónicas. Eso es debido a una retinopatía prediabético y a una nefropatía con falla renal sin el requerimiento de diálisis. Presenta también hipertensión arterial con insuficiencia renal crónica. También hipotiroidismo. Se encuentra internado en clínica por una infección del tracto urinario con germen documentado, con mal control metabólico por, en parte, falta de adherencia al tratamiento y el cuadro infeccioso. En el laboratorio tenemos glóbulos blancos con 13.400, un diferencial conservado, hemoglobina de 9,1 y hematocrito de 28 con 450.000 plaquetas. El volumen corpuscular medio es de 90, o sea, estamos en presencia de un paciente que tiene una anemia que es de características normocítica normocrómica. Continuando con los métodos complementarios, tenemos unos reticulocitos de 1.2, algo bastante aceptable. Una prueba de Coombs negativa, es decir, el paciente no presenta hemólisis, tampoco impresionaba según la presentación del caso. Los estudios de ferrocinética se presentan sin déficit, al igual que el dosaje de ácido fólico y vitamina B12, los cuales son normales, con una ferritina un poco aumentada. Habla de un parámetro de inflamación.
Tiene una función renal alterada, con una creatinina de 2.1, con un clearance de 33. También presenta una proteinuria, pero que no es de rango nefrótico, lo cual nosotros ya lo teníamos presente por el antecedente de la nefropatía diabética. LDH, bilirrubina y hepatograma normal. Entonces, en este paciente que nosotros estamos viendo que presenta anemia, vemos que no tiene ningún tipo de déficit, tampoco presenta ningún parámetro de hemólisis, tiene una buena producción de glóbulos rojos, por así decirlo. Tiene todas las materias primas para producirla con el fólico y la vitamina B12, y por lo tanto incurrimos en el diagnóstico de que este paciente presenta una anemia de tipo inflamatoria. Hemos visto por los métodos complementarios que tiene material, no pierde, no destruye, entonces no nos quedaría más que ese tipo de anemia, que es la inflamatoria. Para sintetizar cuáles son esta fisiopatología, tenemos que tener en cuenta determinadas sustancias, como por ejemplo la hepcidina, la eritropoyetina y las citocinas inflamatorias. ¿Por qué en estos tipos de pacientes se presenta la anemia? Y esto es debido a la interrelación de todo esto. Nosotros tenemos que la hepcidina, una proteína de la inflamación, junto con las citocinas, producen que el hierro no pueda ser bien, por así decirlo, distribuido. Es por eso que tienen perfiles de hierro normal, pero con una mala utilización del mismo. Esta hepcidina y también todas estas citocinas producirían una menor producción por parte del riñón de eritropoyetina, y al tener menor eritropoyetina también tendría esta eritropoyetina una menor acción en la médula ósea para la eritropoyesis, la cual también estaría contribuida tanto por la hepcidina y por las citocinas inflamatorias. Entonces, la anemia de la inflamación está presente en una gran cantidad de pacientes que cursan con cuadros inflamatorios, ya sean de periodos cortos, como por ejemplo cuadros infecciosos, ya sean virales, bacterianos o micóticos, o que se encuentran frente a un cuadro inflamatorio más sostenido y crónico a través del tiempo, por ejemplo en los pacientes con enfermedades reumatológicas, diabéticos, que ya están en etapas de complicaciones crónicas, en pacientes con problemas renales, y en todo cuadro que produciría una inflamación en donde explicaría por qué estos pacientes con perfil de hierro normal, incluso digamos tienen valores, podría ser aumentado del perfil de hierro, hay una mala utilización del mismo, con una ineficiente producción y acción del eritropoyesis a nivel de la médula ósea. Aquí podremos desglosar un poco más esta fisiopatología de la anemia de la inflamación, en donde, como acabamos de decir, todo esto es producto de una activación inmune con una respuesta inflamatoria que obedece a determinadas circunstancias, en donde hay estados de inflamación más crónicos, como por ejemplo la insuficiencia renal, los pacientes oncológicos, los cardíacos, en donde la perpetuación de ese cuadro inflamatorio determina la anemia presente en estos pacientes. También hay una gran variabilidad clínica relacionada a la severidad y la duración de la inflamación según las determinadas citoxinas digamos involucradas. Todo esto nos habla o nos llega a que hay una mala utilización del hierro, hay un déficit funcional porque hay una mala distribución y también en parte también mala absorción, en donde hay también bloqueo en la diferenciación y proliferación de los precursores eritroides debido a estas citocinas, y también debido a que no hay una buena producción y también una buena activación de eritropoyetina. Obviamente también se encuentra reducida la vida media eritrocitaria por todas estas digamos circunstancias planteadas.
En esta diapositiva volvemos a plantear la fisiopatología para repetirla nuevamente, en donde los órganos involucrados obviamente es la médula ósea, el vaso, el hígado, en donde la hepcidina con todas las citocinas inflamatorias produce una mala utilización del hierro, una mala absorción del mismo, una mala producción de eritropoyetina y por lo tanto una mala producción de glóbulos rojos a través de la médula. Ya para finalizar, le presento un cuadro sinóptico, un flujograma, como para orientarnos según la interpretación de los datos de laboratorio, utilizando la clasificación morfológica de las anemias. Esto es todo, muchas gracias. Clasificación morfológica de las anemias.